abogada, que lleva más de 18 años ejerciendo la abogacía, trabaja también en todo el tema del turno de oficio de violencia de género y desde el año 2009 creo que trabaja con la Casa de la Mujer en lo que es el servicio jurídico de atención y de apoyo a las víctimas de violencia de género. Lo que le pedimos era que hablase precisamente de este tipo, cómo estos delitos tecnológicos se están viendo reflejados realmente luego en lo que está pasando en las denuncias y cómo se están viendo reflejadas. Bueno, os dejo con ella, que es la última parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, buenos días, y quiero comenzar también yo dando las gracias a la Casa de la Mujer por invitarme a hacer esta ponencia. A mí la verdad es que me toca la parte más fea y más aburrida, que es comentar cuando ya la prevención y la educación pues ya no sirven, ya no han tenido éxito y nos toca mirar qué ha pasado, si se han cometido delitos, cómo hay que abordarlos o cómo hay que investigarlos, y en concreto lo que me han pedido es que hable sobre cómo las nuevas tecnologías y las redes sociales influyen en los delitos de violencia de género. Es decir, ¿qué pasa pues cuando utilizando esos nuevos espacios que nos dan las nuevas tecnologías o las redes sociales, pues se cometen delitos de violencia de género? En mi caso, tengo que ceñirme, porque así me lo exige la ley, a lo que serían delitos de violencia de género, es decir, los que según la Ley 1/2004 son toda violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Y que esta violencia comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Esto es lo que nos define el Código Penal, así que estamos hablando de un sujeto activo que tiene que ser necesariamente un hombre, un sujeto pasivo que tiene que ser necesariamente una mujer, tiene que haber existido entre ellos una relación de afectividad y tiene que ser una manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Como ocurre siempre en los juzgados, cada punto de estos casi cada punto puede ser discutido en el juzgado, especialmente lo de la relación de afectividad. A veces nos encontramos, sobre todo hoy en día, que hay contactos esporádicos y situaciones que no son consideradas como relaciones de afectividad. Va a ser el juez el que valore, según las pruebas que le presenten las partes, si eso se trata de una relación de afectividad, o sea, si es una relación de pareja, o pues son dos personas que han coincidido porque ellas así lo han querido temporalmente. Si estamos hablando de una relación de afectividad y suceden todos estos supuestos, pues nos encontraremos ante violencia de género. Sí que os quiero aclarar que el Tribunal Supremo, en esta sentencia del 2018, ya nos dijo que la agresión por parte de un hombre a una mujer en la que haya existido una relación de afectividad siempre va a tratarse de violencia de género, ¿vale? Estimó que los legisladores, cuando hicieron la ley, no pretendían exigir que se demostrara esa situación de desigualdad, sino que ya existe por sí. ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías como medio para ejercer la violencia de género? Bueno, pues es importante saber que esa violencia de género sucede tanto durante la relación como mayoritariamente al finalizar la relación. En este punto es importante saber que durante la relación a veces se producen hechos que no son, o a veces no llegan todavía a la definición de violencia de género, pero que sí pueden ser pues como actos previos a esa violencia de género. Es lo que acaba de comentar el compañero Carlos, toda esa, o el vídeo que acabamos de poner, todo ese control sobre los dispositivos, mándame una foto, dime dónde estás, si me quieres dame tus contraseñas, si me quieres me tienes que dejar localizarte en cualquier momento. Todos esos actos que por sí solos pueden ser constitutivos quizás de un maltrato psicológico según cómo se estén realizando, se están entendiendo por las víctimas como actos de amor en lugar de una manifestación de control o poder sobre la pareja. Esto en la educación y en la prevención hay que valorar que no es así y que se tiene que luchar contra ellos. Perdón.
Estas situaciones de control o estas exigencias afectan a la integridad moral y emocional de la mujer. Se les está generando un grave daño y presionando para que pues confíen determinadas parcelas de su intimidad a su pareja, con la exigencia de que es una prueba de amor o demostración de ese tipo de afecto y confianza. Y en realidad ya digo que lo que se trata es de una manifestación de control sobre ella. Como os he mencionado también antes... gracias. Perdón. Otra de las razones por las que se utilizan las nuevas tecnologías para ejercer esa violencia sobre la mujer es porque generan una sensación de que todo lo que se produce o todo lo que se genera en esas nuevas tecnologías es anónimo y que no se va a perseguir a la persona que realiza pues, esos comentarios o que remite las imágenes, cuando en realidad, como ha explicado Carlos anteriormente, se pueden investigar, pero se tiene cierta sensación de que todo lo que sucede en las redes es anónimo y que por eso pues, se puede hacer casi cualquier cosa. Para examinar la influencia que las nuevas tecnologías han tenido especialmente sobre la violencia de género en la relación de pareja, he hecho una especie de clasificación inventada por mí, no oficial, simplemente para distinguir varios supuestos. Tenemos lo que he denominado delitos antiguos, que son delitos que ya existían, pero que ahora se pueden cometer o que se cometen con más frecuencia a través de las nuevas tecnologías. Es decir, pues las amenazas, las coacciones, las injurias, son delitos que ya existían, pero que ahora pues, se cometen también a través de las redes sociales, de los servicios de mensajería instantánea. Por ejemplo, tú puedes amenazar de muerte a alguien estando presentes tanto la víctima como el agresor físicamente, o puedes enviarle un mensaje de WhatsApp con ese mismo contenido. El delito es el mismo, no ha modificado, pero ahora estas nuevas tecnologías se utilizan para cometerlos. Luego tenemos los delitos nuevos, digamos que son delitos que o bien se han generado gracias a las nuevas tecnologías, o bien, aunque ya existían, tienen su auge pues, precisamente gracias a ellas. Estamos hablando pues eso, del grooming, del stalking, del sexting. Son delitos que ahora tienen su auge porque se cometen con más facilidad o precisamente gracias a las nuevas tecnologías. Luego, precisamente por eso, ya os lo explicaré más adelante, se tuvo que modificar el Código Penal para incluir algunos de esos delitos que en nuestro ordenamiento no existían. Y teníamos lagunas legales que estaban dejando pues, que se absolvieran determinadas situaciones, que se entendiera que no concurrían delitos, precisamente porque no existían, no estaban previstos. Y en el año 2015 hubo una ley que introdujo, entre otros, el delito de revelación de secretos y el acoso cibernético, el stalking, del que hablaré después. Esa ley que modificó el Código Penal, la Ley 1/2015 de 30 de marzo, en su preámbulo ya dejaba claro que el interés de introducir esos nuevos delitos era precisamente la adaptación a las nuevas tecnologías y dar respuesta a situaciones que hasta entonces pues no tenían respuesta en nuestro Código Penal. Y se crearon esos dos delitos, o se adaptaron esos dos delitos que anteriormente no existían. Por último, me lo he saltado, pero en esa clasificación no oficial que os he puesto, aparte de los delitos nuevos y los delitos antiguos, que ya digo que es una denominación que me he inventado yo, tenemos la utilización de las redes sociales para la comisión de otros delitos. En ocasiones se han utilizado las nuevas tecnologías para cometer otros delitos, como puede ser una agresión o una agresión sexual, precisamente localizando a la víctima a través del teléfono móvil o de las redes sociales, o pues una utilización, no es que el delito se cometa a través de las redes sociales, pero sí que son un instrumento para la comisión de otros delitos. Aquí llegamos ya a lo que viene a ser el procedimiento judicial. El procedimiento judicial no ha cambiado por las nuevas tecnologías,
salvo en lo relativo quizá a la prueba, que también os comentaré. ¿Cómo empezamos? Pues como ha dicho Carlos, y es muy importante, con la denuncia. Es fundamental. Sin la denuncia poco se puede hacer. La denuncia la puede poner la víctima, pueden ser familiares, amigos, agentes de servicios sociales, agentes de la autoridad, o la policía actúa de oficio. Si la pone la víctima, puede ir acompañada de un abogado o abogada, bien particular, bien del turno de oficio, que se le va a dar de forma gratuita, llamándola aquí en Zaragoza, la línea 900-504-405. Y junto con la denuncia puede solicitar una orden de protección. Ya recalco otra vez que la denuncia es muy importante, no solo para la lucha contra este tipo de delitos de violencia de género, sino también para el procedimiento. Yo diría que, salvo la declaración de la víctima en el juicio, la denuncia es el hecho más importante. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se tiene que contar todo lo que ha sucedido, contar todas las pruebas que tenemos o que vamos a poder conseguir, y es lo primero que va a conocer el juez o la jueza del asunto en cuestión. Es el primer vistazo que tiene el juez de la situación que se le está poniendo delante y sobre la que va a tener que decidir, con lo cual cuantas más datos se le faciliten y más completa esté esa denuncia, más fácil va a ser que sea favorable a los intereses de la víctima. En los casos especialmente relacionados con las nuevas tecnologías, con las TRIC, se debe facilitar a la policía cualquier dato que se pueda conseguir para que ellos investiguen los terminales desde los que se han recibido los mensajes, los números de teléfono, capturas de pantalla, todo lo que se pueda conseguir va a ayudar a la investigación de ese delito y, en consecuencia, pues a que finalmente sea condenado. Os he hablado de que se puede solicitar una orden de protección. Bueno, pues ¿qué es una orden de protección? Es una resolución del juez. Nosotros la víctima le pide al juez que decida algo. Lo que le pide es que la proteja porque entiende que está en una situación objetiva de riesgo, y lo que le pide al juez es que se adopten medidas civiles, o sea, penales o también civiles, que ahora os explicaré. El juez, para dar esa orden de protección, tiene que considerar que existen indicios de que se ha cometido un delito. Por eso, vuelvo otra vez, es muy importante lo que se pone en la denuncia, porque el juez tiene que entender que se ha cometido un delito y que existen indicios de que se ha cometido ese delito. No es que esté ya declarando la culpabilidad, pero tiene que ver algún argumento o base para esa imposición de la orden de protección, y tiene que entender que existe un riesgo para la víctima. Aunque haya indicios de que se ha cometido un delito, si considera que no existe riesgo para la víctima, no va a adoptar la orden de protección. La solicitud, por abreviaroslo, se realiza normalmente junto con la denuncia, pero se podría realizar pues en el propio juzgado, delante del juez, delante del fiscal, incluso en los servicios de orientación jurídica de los abogados. Una vez que el juez recibe la solicitud de una orden de protección, tiene un plazo máximo según la ley de 72 horas para resolverla. Para resolver la solicitud de la orden de protección, convocará a las partes a una comparecencia en la que declararán ambas partes, si así lo desean, siempre por separado y acompañados de sus legales representantes, de sus abogados. Si los tienen, el detenido lo va a tener seguro, y la víctima depende de lo que ella ha decidido. Tras la celebración de esa comparecencia, el juez decide si adopta la orden de protección o no la adopta. Pues tiene medidas penales, es decir, se le puede prohibir al presunto agresor que se acerque a la víctima, que hable con ella, o incluso prisión provisional. Y se pueden solicitar medidas civiles. Medidas civiles es cuando existen menores de edad o personas que necesitan especial protección, y el juzgado tiene que decidir temas como la custodia, las visitas, la pensión de alimentos, si no existe ya una resolución judicial que haya decidido al respecto. Tras dictarse la orden de protección, el procedimiento, o no, lo que decida el juez, el procedimiento debe continuar. Tenemos que llegar hasta un juicio. Entonces el juez va a decidir si existe pruebas suficientes para continuar el procedimiento o no, es decir, si lo sobresee o continúa.
y finalmente se tramitará todo el procedimiento, que no quiero alargarme demasiado, hasta la celebración de un juicio y dictar la sentencia donde se condenará o no al denunciar. Aquí llegamos a lo que quizá es más relevante respecto a las nuevas tecnologías y el procedimiento de violencia de género, que ya he dicho que es igual en todos los procedimientos que se quiere denunciar violencia de género. Con las nuevas tecnologías nos encontramos las dificultades probatorias de presentar conversaciones digitales o foros de chats o capturas de pantalla del Facebook, Twitter, Instagram o cualquier cosa en la que se haya practicado ese delito. Actualmente lo más habitual, por lo menos en Zaragoza, la prueba estrella, que es las conversaciones de WhatsApp, lo que se hace es remitirlas por correo electrónico y el letrado o letrada de la Administración de Justicia hace un cotejo para comprobar que lo que está aportado por correo electrónico y que se va a imprimir en un folio se corresponde con lo que está en el terminal de la víctima, que en este caso es la que denuncia. Afortunadamente ahora se mandan por correo electrónico, porque antiguamente había que copiarlas y pegarlas, y os puedo asegurar que las conversaciones, sobre todo de los adolescentes, de 600 mensajes en 2 horas, no son fáciles de copiar, sobre todo con las abreviaturas y las expresiones que se utilizan. Así que ahora con eso hemos ganado, pero igualmente tenemos en las causas, nos podemos encontrar con folios y folios y folios de conversaciones en las que hay que desgranar las expresiones que son relevantes para la causa dentro de los 1000 iconos y emoticonos y fotos que se hayan podido reenviar entre ellos. Pero volviendo a cómo se presenta esto en los juzgados, claro, no se pueden presentar las pruebas como nosotros queremos o como así simplemente. El juzgado nos dice, el Tribunal Supremo ya nos ha dicho que, claro, que esas pruebas son susceptibles de manipulación y que el letrado de la Administración de Justicia de lo único que puede dar fe es de que ese papelito que está impreso se corresponde con lo que había en el terminal que se le ha presentado, pero no puede dar fe de que no haya sido manipulado o que las personas intervinientes sean las que están participando en la causa. Así que en esa sentencia del 19 de mayo de 2015 el Supremo ya nos dijo que si las conversaciones, en este caso era de Twenty, se habían presentado en papel, la defensa podía impugnarlas y que con esa impugnación ya se obligaba a la otra parte a presentar un informe pericial para demostrar la autenticidad y los interlocutores. Pues bien, a pesar de lo que dice esa sentencia, os puedo contar que en esa sentencia el Tribunal Supremo decidió admitir la prueba, a pesar de que no había ninguna pericia practicada, porque se basó en declaraciones de un testigo y en que la propia denunciante había ofrecido al juzgado su contraseña de la plataforma de red social para que el juzgado pudiera acceder cuando quisiera, además de que su abogado solicitó oficiar al servicio, a la empresa, para que remitiese un certificado de la autenticidad de la conversación. Con todas esas pruebas, el Tribunal Supremo consideró que, aunque no se había practicado una prueba pericial, el resto de las pruebas corroboraba la declaración de la víctima y condenó igualmente y mantuvo la condena. Esto os lo explico para que veáis que las pruebas que se presentan digitales, que se podrán presentar pues como se considere oportuno por los abogados o intentando acreditar la situación, al final todas las pruebas, como todas las pruebas del proceso, son sometidas a la valoración del juez, y es el juez el que decidirá si esas pruebas, aunque hayan sido impugnadas por la defensa, sirven o no, o son suficientes para sustentar una condena. Todo esto dependerá de cada caso concreto y de las pruebas que se hayan podido aportar. Vamos a entrar en dos de los delitos, estos dos delitos que os he mencionado antes, que se introdujeron por la ley del 2015. Este es el artículo del Código Penal, el 172 ter, que habla del ciberacoso o stalking. En realidad habla del acoso y dentro de ese apartado está incluido el ciberacoso. En ese delito, como podéis observar, se habla tanto del acoso por medios tradicionales, es decir, que se siga a la víctima, que se la espere fuera del trabajo de su casa, que se le envíen regalos, mensajes, paquetes, que se pongan denuncias falsas en la policía para tener contacto con ella,
Todo eso es lo que se considera el acoso tradicional, que no requiere la utilización de nuevas tecnologías. Pero también recoge ese artículo el acoso mediante las nuevas tecnologías en los apartados segundo y tercero, el que establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, o mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ellas. Este delito se introdujo en el 2015, como os he señalado antes, porque teníamos porque no estaba tipificado la situación en la que el acoso no era cometiendo delitos, es decir, no era amenazando a la víctima o coaccionándola, sino haciendo hechos individuales como llamadas o como mensajes o como enviar flores o todo ese tipo de comportamientos que individualmente no eran un delito, pero que debido a la frecuencia y a la duración pues sí que estaban afectando negativamente a la víctima. Por esa situación se tuvo que introducir este tipo de delito en el 2015 para dar una solución a esa situación. Concretamente, en el preámbulo de la ley decía: se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal, amenazas o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima, coacciones, se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas u otros actos continuos de hostigamiento. Se trataba de incluir en el delito actitudes o comportamientos que individualmente, ya os digo, no se oponían a la comisión de un delito, pero que, debido a su frecuencia o reiteración, pues afectaban negativamente en la seguridad de la víctima y coartaban su libertad. En el ámbito de la relación de pareja, esta situación se da mucho cuando se rompe la relación y se produce este hostigamiento hacia la expareja, habitualmente intentando que retome la relación, que en muchas ocasiones no son comentarios de amenazas, no son comentarios de coacciones, pero el acoso que se sufre por parte que sufre la víctima, con llamadas constantes, ir a recoger a su casa, al trabajo, pedirle que por favor vuelva con ella, todas esas situaciones ahora estarían penalizadas en este artículo. Además, actualmente todo esto, aparte, se puede producir a través de las redes sociales, comentarios en los muros, utilizando las TRIC para presionar o coaccionar a la víctima para que retome la relación o lo que sea que en ese momento esté queriendo la persona que está acosando. El problema es que al realizarlo a través de las redes sociales o utilizando las TRIC, se le genera además una mayor visibilidad que hace que la vida privada de esa persona sea de dominio público, incluso puede llegar a sentirse presionada por los demás para que tome determinada decisión hacia un lado o hacia otro, porque no vuelves con él si es tan buen chico, o todo lo contrario, y entonces esa visibilidad a través de las redes sociales hace que la intromisión en la intimidad sea todavía más grave y este tipo de delito genere un grave daño emocional en la víctima. ¿Qué requisitos nos pide la ley para condenar por ciberacoso o stalking? Pues que se lleven a cabo de forma insistente y reiterada algunas de las conductas que se describen en el artículo 172, que son las que os he expuesto antes, pues seguir, buscar su compañía, intentar mandar mensajes, todos esos. Debe alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima y un requisito procesal, que es que tiene que ser la víctima quien ponga la denuncia cuando estamos hablando de violencia de género. Aquí, y vuelvo a lo mismo, y vais a entender que soy muy pesada con este asunto, pero es muy importante que en la denuncia se recojan no solo los actos del agresor, sino también cómo influye esto en la vida de la víctima.
No me vale con que en la denuncia contemos todo lo que está haciendo el agresor, que me sigue, que me llama, que me escribe mensajes, que le pide a mis amigos que vengan. Si no cuento cómo me está afectando, pues que ya no salgo de casa, que he tenido que ir a un psicólogo, que pido que me acompañen al salir a trabajar. Todas esas situaciones que afectan precisamente a la vida cotidiana de la víctima. ¿Y por qué insisto tanto? Pues porque son un requisito del delito. Si explicamos una cosa pero no la otra, el juzgado no va a poder condenar. Entonces, todo lo que es necesario para condenar hay que ponerlo en la denuncia. Esta sentencia, que es muy reciente, ya lo veis que es del 4 de noviembre del Tribunal Supremo, que a su vez cita otra del 7 de julio, nos dejó claro que era lo que tenía que recoger un juez de lo penal, que son los que dictan la sentencia en primera instancia, para que la condena por acoso pues llegara a buen puerto. Tenía que recoger los actos de acoso cometidos en alguna de las modalidades del artículo 172 ter y que los mismos supusieran una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. Y aquí es donde se llega al quid de la cuestión. Porque, ¿qué entendemos por grave alteración de la vida cotidiana de la víctima? Bueno, pues el Supremo ha dado todas estas indicaciones, ¿vale? Que son 13 puntitos sobre qué se entiende por grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. Yo os lo voy a resumir un poquito, aunque, bueno, eso es muy extenso, pero lo que sí nos dice claro el Supremo es que tienen que ser actos reiterados y persistentes en el tiempo. Es decir, no me vale con que un día o 2 días se produzcan actos insistentes. El Supremo nos dice que tienen que ser reiterados en el tiempo. Que afecten de tal modo en la vida de la víctima, que afecten en su vida laboral, privada o en relaciones con terceros. No hace falta que afecte a todas las esferas, no hace falta que afecte en la laboral si a lo mejor no tiene implicación, pero sí que el Supremo nos dice que tiene que haber un antes y un después en la situación o el comportamiento de la víctima. Es decir, que los actos de hostigamiento que está recibiendo están influyendo tanto en su vida diaria que modifique sus rutinas, que cambie su actuación. O sea, no simplemente nos dice, no vale la simple molestia o las meras molestias, sino que tiene que haber, pues eso, un antes y un después. Nos dice también que para valorar esa gradación de las exigencias que tenemos que atender al estándar de la persona media. Es decir, no nos vale que una persona sea muy susceptible o muy sensible y que su estándar de molestia sea muy bajo. El juez o el Supremo se tendrá que ceñir a lo que para una persona media supondría pues una consecuencia lógica, ¿vale?, de alteración de su vida habitual. Y por último, para aclarar, también nos dice que no se exige un informe psicológico obligatoriamente, que no es un requisito que la ley ponga, aunque ya os digo yo que resulta conveniente, pero que puede existir un acoso que no, pues que una víctima que sea más fuerte psicológicamente que otras y que a lo mejor no ha necesitado pues un tratamiento psicológico, eso no quiere decir que no esté siendo sometida a un stalking o a un hostigamiento. Estos son los requisitos que nos pone el Supremo. Pero esta sentencia, aparte de los 13 puntitos maravillosos, es muy interesante porque habla de las características del stalking o el ciberacoso. A mí me gusta porque habla de la perspectiva de género. Concretamente nos dice que en cuanto a acoso en relación de expareja debe contemplarse con perspectiva de género. Y ello porque tras esta relación de expareja es donde surge la apreciación del elemento subjetivo que encierra la conducta del autor, aunque no se exige en el tipo penal del artículo 172 ter 2 del Código Penal una específica intención concreta de dominación. Es decir, nos está diciendo el Tribunal Supremo entiende que la intención de la persona que comete estos actos de acoso, de stalking, es la de dominar y la de coartar la libertad de la víctima. Es muy interesante porque... Aquí nos dice, respecto a la medida de alejamiento que se le impone, es
que esta sentencia, esa medida de alejamiento, servirá para que el agresor, el acosador, de reflexión de lo incorrecto de su conducta y de la necesidad de reparar en que la libertad de la mujer es lo es para decidir con quién quiere estar y con quién no, sin tener que soportar la violencia emocional del acoso o stalking de género. Porque al fin y al cabo el acoso es violencia emocional, subyugación o coerción psicológica expresada físicamente en los actos de acoso y con el objetivo o fin de llegar a la psique de la víctima para que cese en su obstinación libre de no querer regresar con el acosador. Porque en el fondo el acoso de género se traduce en la pretensión de anular el autor el derecho de libertad de las víctimas de decidir quién es su pareja y quién no. Yo creo que aquí el Supremo lo está dejando pues muy claro, que lo que pretende esa persona con esos actos de hostigamiento o de stalking o de ciberacoso, como queráis mencionarlo, es precisamente impedir a la víctima decidir con quién quiere mantener una relación o no. Está coartando completamente su libertad de decisión y eso es lo que el Tribunal Supremo le dice, pues que precisamente no se puede hacer porque es delito. Pasamos aquí al delito de descubrimiento y revelación de secretos, ahora denominado sexting. Este viene en el artículo, también fue introducido por la ley del 2015 y viene en el artículo 197, párrafo 7. Este artículo desgraciadamente llegó al Código Penal precisamente por un caso muy mediático, no solo el que ha mencionado Carlos, sino otro caso precedente en el que llegó al Código Penal porque no estaba incluido como delito cuando la víctima voluntariamente había remitido las imágenes o los vídeos a su entonces pareja y luego él los compartía con otras personas sin la voluntad de la víctima. Antes de esta modificación del Código Penal, esa remisión, cuando se habían recibido las imágenes o vídeos con el consentimiento de la víctima, la remisión no era delito. Así que se introdujo en el 2015 este apartado del Código Penal, precisamente para dejar claro que aunque la víctima te haya enviado las fotos o los vídeos queriendo, eso no te da derecho a reenviarlos a terceras personas y que estás cometiendo un delito de revelación de secretos. Yo digo que esto precisamente es lo que se llama adaptar el Código Penal a las nuevas tecnologías, porque este delito, pues así como está ahora, no existía. Había una laguna legal y se tuvo que subsanar. Esta situación precisamente es la que se produce con más frecuencia tras la ruptura de las parejas. Esa publicación de contenidos que se han remitido normalmente durante la relación, precisamente pues basándose en la confianza que tienes con tu pareja y tras romper la relación, pues la otra parte los reenvía a terceros mediante WhatsApp o publicándolo en redes sociales o, bueno, pues como quiera. Es decir, está usando las nuevas tecnologías para menoscabar la intimidad de la víctima y humillarla, haciendo públicos pues, situaciones que corresponden a la esfera privada. El problema de esta situación es que no se tiene un control sobre las imágenes o vídeos una vez que llegan a las redes sociales, una vez que están en Internet, o que las has remitido por WhatsApp o por cualquier tipo de servicio de mensajería instantánea. Ya no puedes recuperarlas, no vuelven a ti y nunca vas a saber cuántas personas las reciben ni cuánta gente va a llegar a verlas. Así que este es el delito de revelación de secretos del artículo 197.7 y os voy a explicar, para terminar, los requisitos que nos dicen. A ver, ¿qué es delito? Pues aquí el delito es no el obtener la foto o el vídeo, que eso nos lo han enviado voluntariamente, sino en difundirlo sin el beneplácito de la víctima, sin su autorización, siempre y cuando sean imágenes o vídeos que afecten gravemente a su intimidad y que se hayan obtenido en el domicilio o en un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. El primer requisito es pues, que se haga remisión sin el consentimiento de la víctima. Ya digo que el consentimiento de la víctima llega a que te las haya enviado a ti, que eres su fuente de confianza, pero el consentimiento no llega a que tú se las reenvíes a terceros y hagas con ellas lo que quieras. Entiendo, como abogada, que quien tendrá que demostrar que existe ese consentimiento será precisamente la defensa, es decir, el abogado o abogada de la persona que ha reenviado la foto tendrá que intentar demostrar que tenía el consentimiento de la víctima para reenviarla.
porque si le pidiéramos a la víctima que demostrase que no existía ese consentimiento, estaríamos ante lo que se llama prueba diabólica, es algo imposible de acreditar. Luego nos dice la ley que esas fotos o vídeos se tienen que haber tomado en un lugar íntimo o en el domicilio. Este ha sido uno de los puntos de la sentencia que ha mencionado Carlos, del juez de Lugo, de las mujeres que estaban orinando en la calle. Precisamente ha sido uno de los aspectos que ha utilizado el juez para entender que no se había cometido un delito porque se había cometido, porque las chicas estaban orinando en la vía pública. Tengo que decir que afortunadamente la Audiencia Provincial ya le ha dicho al juez que de eso nada y que tiene que investigar. No quiere decir que le haya dado que haya dicho la audiencia que se ha cometido un delito, sino que la audiencia le ha dicho que no puede cerrar el expediente y que tiene que seguir investigando. Porque la audiencia le ha dicho que, aunque fuera en la vía pública, puede ser un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, porque aquí no excluye a cualquier foto que se haya tomado pues, en un lugar separado, que pienses que tienes una intimidad, aunque sea en la vía pública o aunque sea, yo que sé, en la montaña, y que, por tanto, por eso precisamente la audiencia le ha dicho al juez de Lugo que tiene que investigar pues, cómo era la ubicación donde estaban las cámaras y si era o no un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Y aquí otra vez nos encontramos con un supuesto indeterminado que es pues que debe suponer un grave menoscabo a la intimidad personal de la víctima. Nuevamente nos vamos a encontrar con una valoración del juez, porque pues no hay ninguna manera objetiva de valorar que supone un grave menoscabo a la intimidad personal de la víctima. Ya ha habido algunas sentencias que dicen que pues que hablan sobre el alcance de la intimidad y que va desgranando algunos supuestos. Pero al final, cuando denunciemos algún tipo de situación como esta, lo que va a tener que hacer el juez es valorar según pues, los contenidos que se hayan publicado, según el alcance, pues la red social en la que se hayan publicado, el alcance de personas que la hayan podido ver, a lo mejor pues, la situación en la que se ha tomado esa imagen o vídeo. Todas esas son cuestiones que va a tener que valorar el juez para determinar pues eso, si es un grave menoscabo a la intimidad personal de la víctima. Sí que os quiero aclarar que no se habla solo, o este artículo no es solo imágenes o vídeos de carácter sexual, sino de carácter íntimo, que eso puede ser cosas completamente distintas, como, pues me pareció leer en alguno de los artículos que alguien hablaba de los vídeos que se toman en las operaciones, cuando los cirujanos intervienen a personas y graban vídeos para aprender sobre esas intervenciones. Pues, por ejemplo, eso también entraría dentro de la intimidad, no son, aunque no tengan carácter sexual, desde luego no corresponden a la intimidad. Sí que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2020 que nos dice que se proyecta sobre toda manifestación de la intimidad que quiera resguardarse frente a aquellos terceros que no están incluidos en el espacio de legitimidad que otorga la anuencia de la víctima. Es decir, que la víctima ha decidido con quién quiere compartir esas imágenes o vídeos y que esa intimidad pues es lo que debe calificar el juez. A ver, también dice el Supremo, y esto es muy importante, que no cabe reproche a la víctima por no haber sabido guardar su intimidad. La víctima ha remitido una imagen o un vídeo a una persona que era, o a varias, pero que eran de su confianza y eso no implica que haya autorizado o que haya consentido para que se remita esa imagen a terceras personas sin su consentimiento. También se comete el delito, tanto si recibes la imagen voluntariamente como si la obtienes tú. Se supone, y este delito parte de que tú has obtenido esa imagen o vídeo con el consentimiento de la víctima. Entonces es indiferente que te la haya enviado o que tú le hicieras la foto o le grabaras el vídeo. Lo que no puedes hacer posteriormente es compartirlo. Y aquí el autor del delito va a ser esa persona que, habiendo recibido esas imágenes o vídeos con el consentimiento de la víctima, quebranta esa confianza que se ha depositado en él y se la reenvía a terceros.
Habitualmente, según una circular de los fiscales de la Fiscalía General del Estado, con fines sexistas, discriminatorios o de venganza. La remisión por terceros que reciban esta imagen o vídeo, pues en principio no está configurada como delito en el sexting. Bueno, en este apartado del artículo 197.7, es decir, cuando yo he recibido la imagen con el consentimiento de la víctima y la remito a un tercero, estoy cometiendo el delito. Pero ese tercero no estaría cometiendo el delito si la remite a otras personas, porque pues, en el Código Penal no lo han establecido así. Pero sí es punible si se tiene conocimiento de que esa imagen se ha obtenido de forma ilícita, que es otro de los apartados, que no es exactamente, que no es el que os he estado comentando, del artículo 197. Otros apartados en los que lo que se penaliza es la obtención de datos personales o de imágenes o de vídeos sin utilizando de forma fraudulenta o de forma ilícita, utilizando o bien programas espía o bien la diferencia es que en el delito del que yo os he estado hablando, el 197.7, el contenido lo tienes porque te lo han entregado voluntariamente. En ese otro apartado, el contenido lo tienes porque lo has obtenido ilícitamente a través de programas informáticos o hackeando las contraseñas o como sea. En ese caso, si se reenvía la imagen o el vídeo obtenida a terceras personas y esas terceras personas, sabiendo que se ha conseguido ilícitamente, lo remiten a su vez, sí que se estaría cometiendo ese delito de revelación de secretos. Bueno, y hasta aquí es la explicación que os quería dar. Espero que os haya quedado claro cómo afectan las nuevas tecnologías a la violencia de género y que os haya servido un poquito de ayuda. No sé si tenéis alguna pregunta.